Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes. El día de hoy les voy a contar un poco de mi biografía. Bueno, mi nombre es Madeleine Renginger. Yo nací el 13 de julio de 1925 en Sutton, Nebraska, Estados Unidos. Les voy a platicar un poco de mi vida profesional. Yo obtuve en 1950 el grado de Ciencias Básicas en Biología en la Universidad Católica de Enfermería en Washington, D.C. Ahí realicé el primer programa de enfermería especializada en atención psiquiátrica. Durante mi ejercicio profesional percibí la falta de comprensión de los factores culturales por parte del personal de enfermería y que estos factores culturales influían directamente en el comportamiento de estos niños. Por lo tanto, percibimos que los cuidados que nosotros implementábamos no tenían el mismo resultado en cada uno de los niños. Entonces, empecé a estudiar un gran número de culturas y me doy cuenta que la antropología es una herramienta esencial para la enfermería. ¿Y esto por qué? Bueno, me aventuré a ir a un pueblo llamado Gadsden de las tierras altas de Nueva Guinea y viví con los indígenas por 2 años y me di cuenta de dos cosas. La primera, las características socioculturales de esta cultura, 1, y 2, la manera en cómo este pueblo se cuidaba, percibía el cuidado, la salud y la enfermedad de acuerdo a su estructura social, de acuerdo a su cultura. Por lo tanto, empiezo a formular en 1970 conceptos de una teoría llamada teoría transcultural. A partir de ahí me doy cuenta el gran estudio que tiene esta teoría, de acuerdo con su relación con la antropología. Así es que en 1954 escribí 2 libros, el primero titulado Nursing and Anthropology, Two Worlds to Blame, el segundo Transcultural Nursing Concept, Theories and Practice. Estos 2 libros enfatizan la importancia, la relevancia de la teoría transcultural y doy conceptos, teorías y prácticas de la enfermería en relación a la cultura de cada persona y la relación con la antropología. Y realicé un método de investigación cualitativa en etnoenfermería. Y en 1966 inicio el primer curso de enfermería transcultural en la Universidad de Colorado, donde inicio el doctorado para aquellas enfermeras científicas interesadas en este campo de estudio. En 1974 fui nombrada decana como profesora de enfermería del College of Nursing en la Universidad de Utah en Salt Lake City. En 1989 fundo el Journal of Transcultural Nursing, del quien fue editora, y en ese mismo año fundo la Sociedad Nacional de Enfermería Transcultural. Toda mi vida profesional descubrí el gran significado que tiene la conducta, la flexibilidad, la creatividad
y el conocimiento de las diferentes culturas para adoptar las intervenciones de enfermería. Entonces, los cuidados brindados por el profesional de enfermería tienen que estar en relación con su entorno social, con sus conductas, con sus conocimientos, de acuerdo a cada persona, de manera holística. Gracias. Fuentes teóricas. Enfermería transcultural es un área formal de conocimientos y de prácticas de carácter cultural holístico que tienen como fin proporcionar cuidados culturalmente congruentes para mantener y recuperar el bienestar, la salud o ayudar en el afrontamiento con la muerte de cada individuo. Leininger basa su teoría en dos disciplinas que son la antropología y la enfermería. De ambas extrae la parte fundamental que es la cultura y el cuidado, y esto da como resultado a la enfermería transcultural. La autora nos dice que la enfermería transcultural es un área principal de enfermería en la que se centra en el estudio comparativo y el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores de los cuidados, las creencias de salud y modelos de conducta de cada uno de ellos. Con esta teoría, ella quería descubrir las particularidades y las universalidades de los cuidados de los humanos según la visión del mundo, la estructura social y otras dimensiones, para después descubrir formas de proporcionar cuidados culturalmente congruentes a personas de culturas diferentes o similares para mantener o recuperar su bienestar, salud o afrontamiento con la muerte de una manera culturalmente adecuada. También nos dice que la enfermería transcultural va más allá de los conocimientos y hace uso del saber de los cuidados enfermeros culturales para practicar cuidados culturalmente congruentes y responsables. También Leininger declara que con el tiempo habrá un tipo de práctica enfermera que reflejará los distintos tipos de enfermería, los cuales se definirán y se basarán en la cultura y serán específicos para guiar los cuidados enfermeros dirigidos a individuos, familias, grupos o instituciones. Leininger crea la teoría de diversidad y la universalidad de los cuidados culturales enfermeros, y ella afirma que las personas de las diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales para así recibir el tipo de atención sanitaria que deseen o necesiten de estos profesionales. Y cuando las enfermeras descubran y adquieran los conocimientos acerca del mundo del paciente y junto con sus conocimientos y sus prácticas y una ética adecuadas, ellas van a poder realizar acciones y tomar decisiones congruentes a la cultura de cada paciente. El cuidado cultural constituye la teoría holística más amplia de la enfermería, ya que toma en cuenta la vida humana en su plenitud y una perspectiva holística de ellos. También incluye factores como los de la estructura social, punto de vista del mundo, trayectoria cultural, valores, contexto del entorno y expresiones lingüísticas, así como modelos tradicionales genéricos y los profesionales. Y bueno, todas estas son bases imprescindibles para descubrir que el conocimiento principal del cuidado es la esencia de la enfermería, que puede devolver la salud y el bienestar a los pacientes y que puede guiar para las prácticas terapéuticas de enfermería. Leininger también distingue la enfermería transcultural de la enfermería intercultural. Y bueno, la primera se refiere a esas enfermeras que están formadas en la enfermería transcultural y ellas tienen el deber de desarrollar el saber y la práctica de la enfermería transcultural. Y la segunda son enfermeras que usan conceptos antropológicos médicos, pero ellas no están obligadas a desarrollar la teoría porque no fueron formadas en este campo. Para poder desarrollar esta teoría, Leininger desarrolla términos que son relevantes para esta teoría. El primer concepto son los cuidados y prestación de cuidados humanos. Estos van a ser fenómenos abstractos y concretos que se relacionan con la experiencia de asistencia, apoyo y autorización. Esto va a ayudar a mejorar el estado de salud de cada población. El siguiente término va a ser la cultura, que son una serie de creencias, de valores, de normas que van a ser transmitidos de generación en generación.
El siguiente va a ser cuidados culturales, que van a ser actos de prestación de cuidados de ayuda, que van a estar centrados en necesidades evidentes, o sea, necesidades que se están viendo que están alteradas. El siguiente término es la diversidad de los cuidados culturales, que van a ser variables o diferencias de significados, de modelos o de valores que van a estar relacionados con las expresiones de asistencia. El siguiente término va a ser la concepción del mundo. ¿Esto para qué? Para crear una mirada más grande acerca de la población que se está estudiando, para conocerla, para saber cómo es su modo de vida, para saber cuáles son sus creencias, su cultura. El siguiente término van a ser dimensiones culturales y de la estructura social. Estos van a ser modelos y características dinámicas, holísticas e interrelacionadas de los factores de estructura y organización de la cultura. Esto va a ser, a grosso modo, la religión, el parentesco que hay en la sociedad, las leyes o la economía que existe en esa población. El siguiente término va a ser el contexto del entorno, que va a ser físico, geográfico y sociocultural. Esto para ver a la población desde su totalidad, o sea, vamos a abarcar todos los diferentes campos que amerita el estudiar a una población. El siguiente concepto va a ser la etnohistoria, que es un concepto muy importante para poder desarrollar esta teoría, donde va a ser una secuencia de hechos presenciados o documentados sobre la población. Esto nos va a servir para poder estudiarla de manera más completa. El siguiente concepto va a ser salud, que ella lo menciona como el estado de bienestar o recuperación, que le va a permitir al individuo tener una funcionalidad para la población. El siguiente concepto va a ser enfermería transcultural, que va a ser un área formal de conocimientos y prácticas humanísticas. Esto va a estar centrado en fenómenos y competencias del cuidado que sean de manera coherente y beneficiosa para el individuo. El siguiente concepto es la conservación o mantenimiento de los cuidados culturales, que son acciones y decisiones profesionales que ayudan a una persona de cierta cultura. Esto para recuperar los valores de los cuidados significativos que se realizan dependiendo de cada población. El siguiente concepto es la adaptación o negociación de estos cuidados culturales, que va a ser la adaptación de otras culturas, porque pues como sabemos no es la misma cultura que hay en Oaxaca, que en la Ciudad de México, que en Puebla. Entonces nos tenemos que adaptar para brindarles un cuidado dependiendo de la cultura que se presenta en cada población. El siguiente concepto es la reorientación y reconstrucción de estos cuidados, porque se van a reorientar y reorganizar dependiendo de cada modo de vida, y se va a vincular con los cuidados enfermeros competentes a cada cultura, porque se va a realizar un cuidado holístico, integral, dependiendo de cada población. Yo les voy a hablar del uso de datos empíricos. Legnin elaboró los métodos de la etnoenfermería con el fin de estudiarlos de una manera sistemática y en la clasificación de cada cultura en específico. ¿Esto qué quiere decir? Que observará las creencias, valores y prácticas de los cuidados enfermeros de cada cultura. La persona estará más consciente a los cuidados que necesita cada quien, ya que esta información será recolectada directamente de la persona y no de las prácticas externas de los investigadores. Existen 4 razones positivas de este método. La primera va a ser de vital importancia para el crecimiento, desarrollo y la supervivencia de los seres humanos. 2. Se entenderá el papel que desempeñamos nosotros como prestadores de cuidados y los pacientes en cada cultura. 3. Se descubrirá el conocimiento y el uso para la recuperación del paciente. Y por último, es que la enfermería estudia los cuidados desde una perspectiva cultural y holística. Las principales premisas de la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales de Leininger proceden de su libro más
conocido que ella ha escrito. Nos da 4 principales premisas. En primer lugar tenemos a la enfermería, en segundo tenemos a la persona, en tercer lugar tenemos a la salud y finalmente, en cuarto lugar, al entorno. En primer lugar tenemos a la enfermería. Leninger nos dice que los cuidados son la esencia de la enfermería y constituyen un objetivo distinto, dominante, primordial y sobre todo unificador. Los cuidados culturales son vitales para el bienestar, la salud, el crecimiento y la supervivencia, sobre todo para enfrentar los impedimentos físicos o mentales con la muerte. Los cuidados culturales forman el medio holístico más amplio para saber, explicar, interpretar y predecir los fenómenos de los cuidados enfermeros y de este modo guiar la práctica de estos. La enfermería transcultural es una disciplina y una profesión de los cuidados profesionales humanística y científica, cuyo principal objetivo es servir a los grupos, comunidades o sociedades e instituciones. Los cuidados culturales son imprescindibles para curar y recuperar la salud, puesto que no puede haber curación sin previo cuidado, pero sí puede haber cuidado sin curación. Los conceptos, significados, expresiones, modelos y procesos de las formas estructurales de los cuidados culturales van a variar transculturalmente con la diversidad y ciertas universalidades. La persona. Cada cultura humana tiene conocimientos y prácticas de los cuidados genéricos, profanos, tradicionales e indígenas y normalmente conocimientos y prácticas de los cuidados profesionales que varían de forma transcultural e individual. Los valores y las creencias, las prácticas de los cuidados culturales tienden a estar arraigados e influidos por los contextos del punto de vista del mundo, según la lengua, filosofía de la persona. También van a influir la religión, el parentesco, economía, tecnología y sobre todo el entorno de las culturas. La salud. Los cuidados enfermeros basados en la cultura, que son beneficiosos y saludables y satisfactorios, contribuyen al bienestar de las personas, las familias y los grupos, sobre todo las comunidades dentro del entorno y de sus contextos. Los cuidados de enfermería son coherentes y con la cultura y beneficios solo se dan cuando la enfermera tiene el conocimiento y hace un uso adecuado de este. Las diferencias y similitudes de los cuidados culturales entre un profesional de la salud y un paciente que recibe la atención sanitaria existen en todas las culturas del mundo. Finalmente, Leninger nos dice que la universalidad de los cuidados revela la naturaleza común de los seres humanos y de la humanidad, mientras que la diversidad de los cuidados pone de manifiesto la variabilidad y las características únicas de los seres humanos. Fundamentos teóricos. Bueno, existen 4 principios. La primera va a ser que las expresiones, significados y prácticas de cuidado cultural son diversos y aún así van a compartir aspectos en común. El segundo es que el punto de vista del mundo consta de múltiples factores de estructura social, ya sea como la economía o la religión. El tercero va a ser que el cuidado en diferentes contextos del entorno puede influir en gran manera de los resultados de la salud y la enfermedad. Y por último está el 4. Esta va a ser como una vía para ofrecer cuidados culturales de manera seguras y significativos. Van a ser 3 puntos: mantenimiento, negación y reorientación. Planteamiento lógico. En 1970, Leninger elabora el modelo del sol naciente, el cual representa todos los componentes de su teoría. En este modelo, ella describe a los seres humanos como entes que no se pueden separar de su procedencia cultural y de la estructura social, de su concepción del mundo, de su trayectoria vital y del contexto de su entorno, lo que viene a ser principio fundamental de la teoría de Leninger. La mitad superior del círculo encontramos el nivel 1, que tiene componentes de la estructura social y los factores de la visión del mundo. El segundo nivel ofrece información sobre los individuos, familias y grupos, así como el de los significados y expresiones relacionados con los cuidados de la salud. En el tercer nivel, proporciona información sobre sistemas populares, profesionales y de enfermería. Las 2 mitades del dibujo forman un sol completo, y esto representa al universo que la enfermera tiene que considerar para poder valorar la asistencia y la salud de los individuos. Y por último, se determinan las acciones y decisiones de los cuidados enfermeros
y es en donde se desarrollan los cuidados coherentes culturalmente. La enfermería actúa como un puente entre sistemas genéricos y profesionales. De esta forma, se contemplan 3 tipos de asistencia que permiten predecir las acciones y las decisiones de enfermería dentro de esta teoría. La primera es la preservación y el mantenimiento de los cuidados culturales. La segunda es la acomodación y la negociación de los cuidados, esto es si los cuidados no fueron adecuados. Y por último, el rediseño y la reorientación de los mismos. Este modelo describe a las personas como un todo que tiene sus referencias culturales y su estructura social, una visión del mundo, historia y contexto ambiental. La aceptación por parte de la comunidad de enfermería en reconocer y poner en práctica la enfermería transcultural se dio de manera paulatina. Cuando formulo en 1950 la teoría, me encuentro con 3 grandes problemas. El primero es que no había enfermeras preparadas en antropología y en conocimientos culturales para poder entender los conceptos que doy en la teoría. Además de que desconocían la naturaleza de la antropología y el cómo el conocer la antropología les serviría para utilizarlos de manera práctica en los cuidados y las conductas frente a la salud. 2. Las personas tenían necesidades inherentes desde hace tiempo. Por lo tanto, los pacientes no consideraban importante que se reconocieran sus necesidades culturales y sociales. 3. Los artículos sobre enfermedad transcultural se rechazaron, ya que los editores no conocían, ni valoraban, ni entendían la relevancia del conocimiento de la enfermería transcultural. Incluso en 1970 el concepto de cuidado no fue de mucho interés, por lo que tuve que implementar la importancia de comprender y estudiar los cuidados en base a los conocimientos en antropología. Incluso la enfermería es en un sentido etnocéntrica, que está arraigada a los conceptos, a los conocimientos de la medicina, teniendo así problemas en poder realizar investigación, ya que la mayoría de la enfermería se basa en estudios con métodos cuantitativos. Sin embargo, yo considero que los métodos cualitativos nos podían o pueden ayudarnos para tener una mayor base de conocimientos en relación con la enfermería transcultural y la enfermería. Hablar sobre el tema de, el subtema de la formación de enfermería, de la enfermería transcultural, que es parte, de la teoría de Madeleine Leininger. Para empezar, pues esta formación en el área de la enfermería transcultural pues no ha sido nada fácil, ha tenido muchas complicaciones y no es como que no nació de la noche a la mañana, ha tenido pues desde hace un tiempo ha estado implementándose. Empezó en el año de 1966 en una en una universidad de Colorado, en donde se vieron los primeros, donde se hablaba sobre los cuidados culturales y comparativos en el plan de estudios de esa universidad. Entonces, en esa época, Madeleine Leininger era profesora de enfermería y antropología en esta universidad de Colorado. También pues ya poco a poco comenzó como la concienciación de la importancia de los cuidados transculturales o cuidados humanos, ¿no? Entonces, pues sí, esto era para específicamente, pues ahorita se estaba viendo en el área de la enfermería. Estos comienzos de la enfermería transcultural fueron a partir de la década de 1960, que fue partiendo como en sus primeros inicios y ya poco a poquito se fue adaptando en diferentes universidades. Entonces, aquí hubo un problema, por así decirlo, en donde se dieron cuenta que muy poco... Para comenzar con el siguiente tema, que es la evolución de esta teoría, ella sigue utilizando y aplicando el método de etnoenfermería, que para esto también se va a poder vincular con otras disciplinas como administración, fisioterapia, logoterapia o trabajo social.
Ella mencionaba que puede también ser utilizado para estudios de metasíntesis retrospectivo, como la revisión en las tesis, porque como sabemos y si tomamos en cuenta, pues la etnohistoria es la revisión de todos estos fenómenos que se dieron en un periodo de tiempo. También ella da la idea de cuidados en colaboración. Esto lo relacionamos con que en los cuidados que se le dan a un paciente, a una persona, pues no solo dependen del personal de enfermería, sino relacionarlo con el demás personal del sector salud. Leininger, en una parte importante de la bibliografía que fue revisada, mencionaba que hacia el año 2020 todas las enfermeras necesitaban tener al menos el conocimiento de diversas culturas. Mencionaba ella que mínimo de 2 a 3 culturas para poder brindar un cuidado más holístico e integral dependiendo de la población y de la cultura que presente. Crítica. Consta de 4 criterios. El primero es claridad. El modelo del sol naciente y otros modelos que fueron mencionados anteriormente conservan su valor como guías de estudio y de práctica con personas de necesidades culturales, ya sean diversas o similares. El segundo es sencillez. La teoría de enfermería transcultural nos ofrece una perspectiva amplia, holística y extensa de los grupos humanos, poblaciones y especies. La teoría de los cuidados culturales de Leininger es relevante en todo el mundo. Sirve como guía para los investigadores de enfermería en los enfoques de su investigación para estudiar la cultura. Conceptos y construcciones relacionados con estructura social, entorno y lenguaje están definidos por el conocimiento de base cultural. Para la comprensión de la teoría se requiere y exige un conocimiento antropológico básico y conocimientos de enfermería transcultural. Estos dos, a su vez, serán utilizados de forma precisa y experta. Leininger descubrió que cuando los alumnos de enfermería de pregrado o de grado logran conceptualizar su teoría, se sienten motivados para utilizarla, al igual que descubrir sus grados de practicidad, relevancia y utilizarla en su trabajo. Generalidad. La teoría de la enfermería transcultural demuestra el criterio de generalidad, ya que se trata de una teoría cualitativa y sigue un objetivo amplio y completo que puede aplicarse en todo el mundo. Esta teoría dirige los cuidados enfermeros con una perspectiva multicultural del mundo y puede aplicarse a grupos y a personas con el propósito de ofrecer cuidados culturales específicos de enfermería. Se han estado identificando una gran cantidad de aspectos de la cultura, los cuidados y la salud, ya que todos estos factores influyen en gran medida en la enfermería. Se requieren de más investigaciones para conseguir objetivos comparativos con información específica sobre la cultura como con conocimientos universales de los cuidados. La teoría es útil sobre todo para orientar el estudio de una cultura y el estudio comparativo de varias culturas. Los descubrimientos que aporta la teoría se aplican al cuidado de los pacientes en los distintos centros sanitarios públicos de todo el mundo. Y último es la accesibilidad. La teoría de enfermería transcultural puede someterse a investigación y la investigación cualitativa ha sido el primer enfoque y ha servido para descubrir fenómenos desconocidos de los cuidados y la salud en diversas culturas. Se han identificado 135 conceptos de cuidados y cada día se descubren más. La exactitud de la información de los datos deriva del uso de los etnomodos o del punto de vista de las personas, y esto nos conduce a aumentar la credibilidad, confirmación y gran cantidad de información empírica. Las investigaciones en curso y las futuras desembocarán en descubrimientos y repercusiones adicionales de los cuidados y de la salud para la práctica y la formación de la enfermería, con el fin de encajar las culturas específicas y las características universales. En la década anterior se estableció un cuerpo de conocimientos de enfermería transcultural que ha tenido gran influencia en la enfermería y al igual que en muchos sistemas sanitarios.